Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Ya estamos en el segundo stream al hilo. Esperen que ahí. Bueno, vamos a hacer así. Yo ya dije en el otro video, por ahí si entraste vos otro día, en la descripción de este vivo hay un enlace para unirte a nuestro grupo de Telegram, Católico Conoce tu Fe, y también para contactarte de forma personal conmigo a mi Telegram y a mi mail. A todos aquellos que deseen, me pueden ayudar difundiendo este contenido en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, dando me gusta, compartiendo, comentando en la caja de comentarios. A nosotros nos ayuda muchísimo, pero sobre todo lo que les pedimos siempre son oraciones para poder llevar adelante un contenido que no es solamente doctrinal o que tiene que ver con las ideas, sino con una forma de transmitir que tiene que ser acorde al mensaje que Jesús predicó con su ejemplo, sobre todo, ¿no? Es maestro de caridad. Así que bueno, sin más dilaciones, tengo el gusto de tenerlo conmigo. Él es un querido hermano en Cristo, ¿sí? Perteneciente o oriundo del querido país de México, pero que actualmente reside en United States of America, en Dallas, ¿sí? Así que le damos la bienvenida al querido Samuel Fuente del canal que se llama, me gusta ese nombre, Vaticano II, ¿sí? Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querido Samu? ¿Todo bien? Sí, un gusto, un placer estar aquí acompañándote, Mati, en tu canal. Un saludo a todos aquellos que te siguen a través de estas plataformas. Me gusta tu contenido. Un fuerte abrazo desde acá, desde Estados Unidos. Ok. Samuel, para los que no te conozcan y te vean, es la primera vez que estás en el canal, ¿verdad? Yo no recuerdo. Creo que sí. Sí, sí, es primera vez tener el privilegio de estar aquí contigo. Para la gloria de Dios, también ya te tuvimos, también en nuestro canal, en un apostolado que tenemos en Sí. IHS Radio Ah, Católica también. Tuvimos compartiendo un poquito la introducción a la filosofía y gracias por compartir con nosotros. Un abrazo a ok. todos aquellos. Para que tengo acá un problema con este micrófono. Vos me escuchás bien a mí, ¿no? Muy bien, sí. No sé si. A ver, háblame ahí, a ver. A ver, sí, uno. ¿Sí me escuchas? Ahí. A ver si tiene Ahí. retorno. Uno, dos. Ahí. Bueno, a ver, Bueno, ya se me va a arreglar. Lo que pasa que es como que al ser inalámbrico se le va la señal. A ver ahí. sí, pues incluso el tema también a traer, ¿verdad? Es parte de lo que compartimos a través No, del grupo de ahí sí. Telegram de Matías. Ahí, a ver. Sí, Espera, ¿eh? Bueno, vamos a ver hoy. Espera que ya lo voy a sacar y. ahí está Coy. Un abrazo, mi querido Coy. Israel, un fuerte abrazo Espera. también. A ver. ¿Sí? ¿Hoy sí me escuchas? A ver ahí. Háblame, a ver. Uno, dos. Sí, Ahora probando sí, sonido. ahora sí, Ok, ahora sí. muy bien. Bueno, Las cosas que pasan vos en me vivo, ¿no? compartiste un documento que quiero poner en pantalla sobre el precedente pastoral del Vaticano que atribuye la distinción a la distinción de bendición ya en Benedicto XVI cuando era prefecto de la congregación en ese momento para la doctrina de la fe. ¿Es así? Correcto. Una de las páginas, aparte del Vaticano, que somos muy insistentes en seguir, es la de la Conferencia Episcopal de Obispos aquí en Estados Unidos. Y dentro de esta página es donde nosotros, por lo menos acá, los que estamos situados en esta parte del mundo, somos los que deberíamos de poder adquirir más información acerca de qué es incluso el plan pastoral que tiene la región local, ¿no? Por consiguiente, obviamente yo sigo mucho esta página. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, sí, hermano. A ver, ¿tienes problemas?
Vamos a ir teniendo paciencia, hermanos, porque parece que el audio, Sí, el retorno del hermano Matías tiene un poquito de problemas. sí, sí. A ver, ahí me vas a escuchar menos, pero porque estoy saliendo con el audio de la cámara. ¿Se me escucha bien ahí? Igual te escucho bien, sí. Bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, voy a pasar a compartir. ¿Querías comentar algo, Samu, ahora que te escucho bien, respecto de esto que leíste, por qué te llamó la atención y en qué sentido pensás que puede contribuir a todo este problema que se suscitó, que yo llamo de parte del lobby ideológico de la plataforma, que hace propaganda contra la ortodoxia del documento, ¿no? O sea, endilgándole que el documento es contrario a la enseñanza y que cuando se ataca ese ataque, ¿sí? Se recula y se apela a que en realidad, por ejemplo, no citan Gaudete et Sultate con esto, a ver, te lo voy a poner acá. Este numeral que dice, esperen, a ver, creo que se me fue, esperen. Bueno, que el mismo magisterio, el mismo Papa Francisco pide que el pueblo de Dios cuestione, pregunte y que nosotros como pastores tenemos que esforzarnos en ser cada vez más claros. Una cosa es cuestionar, una cosa es preguntar, una cosa es decir no entiendo y otra cosa muy diferente es acusar directamente de que el documento está legitimando el pecado. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, fíjate que es como que se mueven, ¿no? Cuando nadie dice nada, salen a atacar y acusan que se permite la bendición del pecado. Cuando vos salís comunicacionalmente, frontalmente contra ese ataque, reculan y dicen, no, nosotros estamos preguntando, mirá, fíjate que el Papa en Gaudete nos dice que nosotros también podemos, cuando algo no es claro, nosotros podemos preguntar y nosotros les podemos exigir claridad. Eso es una cosa, pero vos no estás preguntando, exigiendo claridad, vos estás atacando y estás acusando, ¿sí?, de que el Papa promueve, ¿sí?, la bendición del pecado. Son dos cosas diferentes, ¿no te parece, Samu? Sí, claro que sí. Yo creo que cuando se existe este tipo de controversia en las redes sociales, en sí lo que se está haciendo es creando animosidad. En lugar de verdaderamente estar haciendo una pregunta legítima, se crea una cierta animosidad que puede llegar a incluso ser el filtro, ¿no? El prejuicio por el cual ya si lo consiguiente o lo que llega a pronunciar el magisterio eclesiástico en futuro ya se utiliza quizás con este mecanismo de defensa, ¿no? O estar a la defensiva, dudando quizás todo lo que el magisterio eclesiástico así a su vez vendrá enunciando. Entonces yo creo que no es compatible, no es lo mismo el preguntar legítimamente y tener una duda legítima, que obviamente hay procesos de poder hacer este tipo de cuestionamientos y no es el hecho de prender una cámara, salir al aire, esto ya sería en crear animosidad entre el pueblo católico, ¿no? Así es. Eh, bueno, vamos a compartir el documento porque me parece que una de las cosas que se objetaba y que yo te decía que me gustó fue porque se le responde directamente al cardenal Müller, que no fue alguien irrelevante, sino que ocupó el lugar que hoy estaría ocupando el actual prefecto, Víctor Manuel Fernández, y que ha sido uno de los que más duramente ha criticado y ha acusado al documento, ¿no? Entonces, uno de las objeciones que esgrimía Müller era justamente que se hablaba de como una especie de innovación, ¿no? Y digamos, esta persona de la nota va a decir, no, esperen, muchachos, no, no es así. Hay un antecedente, ¿sí?, de este tipo de bendiciones pastorales. Ya hay un precedente en el magisterio anterior al del Papa Francisco, esta, esta doctrina, podríamos decir, ¿no? Esperen. Sí, incluso el lenguaje que utiliza, ¿no? Bendición litúrgica, no litúrgica. Entonces ya hay precedentes del lenguaje que utiliza incluso el documento de fiducia súplica, haciendo referencia a
la parte sacramental, incluso haciendo la diferencia, ¿no? De lo que es verdaderamente sacramental y lo que no es. Así es. Acá lo tenemos, mirá, dice, precedente pastoral, el Vaticano atribuye la distinción de bendición a Benedicto XVI. ¿Querés que lo leas, quieres leerlo tú y lo vamos comentando, Samuel? Acá empezás Tú, por tú, acá. tú, tú está bien, tú Dale. lo puedes leer. Adelante. Bueno, dice, una editorial del Vaticano, un editorial del Vaticano señala una distinción entre bendiciones litúrgicas y no litúrgicas, hecha por el Papa Benedicto XVI como precedente de las directrices del Vaticano sobre la bendición de parejas en situación irregular y parejas del mismo sexo. ¿Mm? Yo sé que comunicacionalmente puede sonar quisquilloso, pero no es lo mismo que el documento diga bendición a parejas del mismo sexo que bendición a parejas homosexuales. Inclusive hay una diferencia que alguien podría decir, teñido de ideología, pero dale, nada, me estás cargando, hacer toda esa gesticulación falaz, ¿no? Como para desacreditar esto que vos decís, porque yo ya es como que los estoy escuchando, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, hay que ceñirse al lenguaje utilizado por el documento, y el documento habla no de bendición a parejas homosexuales, sino a parejas irregulares o en situación irregular y a parejas del mismo sexo. ¿Mm? Porque también está dentro de un contexto lo que va a decir respecto a esto. Dice Ciudad del Vaticano, el lenguaje del Papa Francisco en torno a las bendiciones pastorales. Quiero recordar también, para si vos te sumaste recién, que el título dice claramente, ¿no? Comienza con este título, para una comprensión de las bendiciones en sentido pastoral, ¿no? O sea, Sí, así es. ya está marcando algo de eso, ¿no? Que según el Vaticano pueden darse espontáneamente a personas en relaciones del mismo sexo, ¿no? Ahora, la relación es un referirse hacia, es una cualidad, un accidente de la sustancia, porque ahora está todo este tema de que se ha querido, y me parece bien, explicar con categorías aristotélico-tomistas, pero bueno, y el que no es de la filosofía, y el que no sabe lo que es sustancia, y el que no sabe lo que son accidentes, ¿qué pasa con eso? Por eso nuestra responsabilidad como comunicadores es tratar de decir lo mismo en un lenguaje que sea comprensible para todos. Dice Ortega y Gasset, dicen que decía él, que la claridad es la cortesía del filósofo. O sea, yo te voy a entender porque estudié filosofía, pero una persona que no estudió te va a estar escuchando hablar, aunque no es muy difícil, pero va a llevar algún tiempo. La relación no es solamente o se reduce exclusivamente a la convivencia, a la convivencia o al estatus, ¿sí? O a la unión sexual de la persona. Dentro de la relación existen múltiples formas de relacionarse, ¿sí? Entre esa pareja, entre esas dos personas. Esa, esas relaciones, o sea que después Víctor Manuel Fernández dirá, no todo en el trato mutuo entre esas personas es pecado, es una distinción real, no es ser rebuscados, ¿eh? Porque fíjate, Samu, que una de las características de los antifiducia es esta actitud siempre de sospecha. O sea, esta posición, esta es cerrarse al diálogo, ¿no? A que vos todo lo que diga ellos ya por las dudas siempre te van a objetar. O sea, no hay una voluntad previa, una disposición a querer entenderte. Y así no hay manera. No se, no se, no se genera un diálogo. Se genera una oposición que está pura y exclusivamente dirigida a refutarte. Que más o menos lo que estamos viendo en la interacción entre católicos y protestantes en la plataforma, ¿no? Es lo que te Eh, iba a decir, es netamente gnóstica, ¿no? La fe no parece que la ponemos a un lado, el hecho sobrenatural de donde procede nuestros asentamientos hacia todo lo que viene del magisterio y se trunca simplemente gnóstica a veces. Así es. Y por eso esa confutación constante, ¿no? No hay un diálogo, no hay un tratar de entender, aunque uno no comparta, sino directamente
dar de puños, ¿no? En forma de argumentos. No es del todo nuevo para un papa, dijo, una editorial del Vaticano, e incluso puede ser, puede que se remonte a su predecesor inmediato. Acá está esto está, aclaramos, está en inglés, pero yo lo traduje con el traductor de Google, que a veces falla, ¿no? Su predecesor inmediato, el Papa Benedicto XVI. En un editorial de Vatican News publicado el 27 de febrero, Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, citó una distinción entre bendiciones litúrgicas y no litúrgicas en un documento, escuchen bien, publicado en 2000, o sea, hace 24 años, sobre las oraciones por las personas enfermas, firmado por el cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto, y aprobado por San Juan Pablo II. La distinción constituye la base de las directrices del Vaticano sobre la bendición de parejas en situación irregular y de parejas del mismo sexo, que fueron establecidas en la Declaración de diciembre de 2023 del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, cuando se consideran fuera de un marco litúrgico, estas expresiones de fe se encuentran en un ámbito de mayor espontaneidad y libertad. Afirma la Declaración sobre las bendiciones, que permite la posibilidad de bendiciones para parejas en situación irregular y para parejas del mismo sexo. El documento al que hace referencia Tornielli, una institución sobre la oración de curación, publicada por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando el cardenal Ratzinger era su prefecto, sentó, esta es como decimos acá, el jaque mate al querido, le mandamos un beso si está viendo el video, al querido cardenal Müller, ¿no? Un precedente importante cuando a la distinción entre lo que es litúrgico y lo que no es litúrgico escribió Tornielli. ¿Mm? O sea, había un precedente, no es que no había. Samu, ¿querés decir algo hasta acá? Sí, obviamente que tiene que ver con el sacramento de la unción de los enfermos, pero el precedente está ahí, ¿no? De que había una situación en su tiempo, hace 24 años, como tú lo acabas de mencionar y lo dice el artículo, de que también habían ciertas cuestiones con el hecho de también aquellas personas de que podían recibir el sacramento de la unción de una forma litúrgica, o sea, que es obviamente sacramental, tiene que ir, y aquellas personas que quizás fuera incluso de las parroquias pedían a los pastores, ¿no? De cierto tipo de bendiciones. Y obviamente esto se desarrolla a través de incluso libros, ¿no? Que para hacer las oraciones se puedan desarrollar y utilizarlo de manera formal, pero que también sea preciso reconocer de que no se está recibiendo el sacramento en ese instante, ¿no? Entonces ya esto ya venía y ha sido parte del desarrollo que se ha tenido para poder entender o la forma pastoral de ver lo que es la parte de las bendiciones. Así es, así es. Pero bueno, la idea también de los que vean este video, porque muchas veces comentan y dicen, no, porque tal cosa. La idea es que, bueno, vos disentís. Siempre me ponen que disienten, me dan sus contraargumentos, los que disienten, hay otros que no. Pero a mí me gustaría que si estás viendo este video y vas a disentir con algo de lo que hay acá o de lo que se dice aquí, que aparte de dar tu contraargumento, por lo menos nos digas si se entendió lo que estamos diciendo, ¿no? Si entendiste vos, si hay voluntad de entendernos. Eso es muy importante para la comunicación, ¿no? Que yo pueda saber, a mí me ayudas mucho, aunque vos me digas, mira, no comparto por esto y por esto, vos mismo en honestidad intelectual digas, mira, entendí Matías tu postura, Samuel, entendí lo que explicaron en este video, pero por esto, no estoy de acuerdo. Pero por lo menos que nosotros sepamos que estás entendiendo, ya con eso es bastante, ¿no? Bueno, seguimos leyendo, Samu, ¿te parece? Adelante, sí. Acá voy, señaló las diversas oraciones de curación a las que se hace referencia en la instrucción y que están especificadas en los libros litúrgicos de la Iglesia Católica.
El libro de las bendiciones, aprobado por el Vaticano, proporciona fórmulas de oraciones para diversas situaciones, incluida la bendición de los enfermos, una bendición separada del sacramento de la unción de los enfermos. El orden de bendición incluye recomendaciones para las lecturas del Evangelio mientras se atiende a los enfermos y proporciona un texto para una oración de bendición que es que un ministro ordenado debe decir por una persona enferma. O sea, esto que vos me decías, ¿no? O sea, ¿en qué caso se puede administrar el sacramento de la unción, ¿no? Y ahí yo te había pasado un video de Monseñor Munilla, ¿no? Que decía que ni un extremo ni el otro. O sea, ni solamente solo cuando está a punto de morir, ni tampoco cuando tiene una enfermedad leve, ¿no? O sea, una enfermedad grave casi siempre va impartido la unción con otro sacramento, no sé, el de la confesión y el de la Eucaristía, ¿no? Casi Correcto. siempre. Salvo excepciones que, bueno, ahí cada ministro verá la situación. Pero esto nos da la pauta de que hay una bendición que se puede hacer que no llega a ser sacramento de la unción, pero que puede dársele, en este caso, a la persona que está padeciendo algún tipo de enfermedad. ¿No es así, Samu? Sí, y de ahí también tiene que ver muchísimo también quizás la condición de las personas que van a recibir el sacramento, ¿no? También están en gracia, no están en gracia. Entonces, por obvias razones, la iglesia no se limita simplemente a aquella persona que puede recibir en gracia el sacramento, sino también a aquella persona que tal vez tiene alguna condición irregular, pero se le puede impartir un cierto tipo de bendición que obviamente no es el sacramento. Y ahí hace las diferencias, ¿no? Así es, así es. Eh, la instrucción de 2000 decía, las oraciones de curación, estamos acá, las oraciones de curación eh, se consideran litúrgicas si forman parte de los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente de la Iglesia. De lo contrario, no son litúrgicas. Si están dentro de los libros, son litúrgicas, si no, no son litúrgicas. Esa especificación, escribió Tornielli en el editorial, establece que hay oraciones de curación que son litúrgicas o rituales y otras que no lo son, pero aún así son legítimamente admitidas. O sea que acá ya hay un precedente, eso es lo que queremos mostrar, que hay un precedente. Las oraciones litúrgicas, continuaba la instrucción anterior, se celebran con los ritos prescritos, en el Rituale Romano, un libro litúrgico que contiene los servicios que un sacerdote o un diácono puede realizar, incluidas las bendiciones y con las vestimentas sagradas apropiadas indicadas en él. La instrucción de la congregación especifica que las oraciones no litúrgicas de curación son distintas de las celebraciones litúrgicas, pero especifica que tales oraciones también caen bajo la vigilancia del ordinario del lugar. ¿Quién es el ordinario del lugar? Para aquellos que no lo sepan, el obispo, bishop, el episcopo, ¿no? El obispo. Debe evitarse cuidadosamente la confusión entre estas reuniones de oración gratuitas y no litúrgicas y las celebraciones litúrgicas propiamente dichas, continuó. Samu, hasta acá, ¿algo que quieras agregar para seguir con el párrafo que sigue? Yo creo que es claro, ¿no? El precedente que existe en el lenguaje que utiliza Fiducia Supplica, especialmente en el principio del documento, haciendo de referencia a la comparación de lo que están describiendo acá. O sea, yo creo que ya no necesitan, bueno, en mi parte, agregarle absolutamente nada, porque creo que el mismo texto, el mismo artículo lo dice. Así es. Dice, Tornelli escribió que tal distinción muestra que el uso del término litúrgico, tal como se usa en la fiducia supplicans, para definir las bendiciones rituales, que son diferentes de las bendiciones pastorales, es ciertamente un desarrollo nuevo, pero inserto en el marco del magisterio
de las últimas décadas. O sea, si bien está reconociendo que es algo nuevo, una innovación, no es una innovación de Fernández ni del Papa Francisco. Ya hay un precedente en el magisterio anterior, inclusive de un Papa Santo y un gran prefecto como fue el cardenal Ratzinger, que podríamos decir de alguna manera sería como la persona admirada por Müller, que fue el que salió a acusar, ¿no? Entonces, punto para el Papa Francisco y para el cardenal Fernández, ¿no? De la mano de Tornielli. Fiducia súplica se hizo eco de la instrucción del 2000 al afirmar que las bendiciones no ritualizadas no deben convertirse en un acto litúrgico o semilitúrgico, similar a un sacramento, y que hacerlo sería un empobrecimiento de las bendiciones que priva a los ministros de la libertad y espontaneidad en el acompañamiento pastoral de la vida de las personas, ¿no? Es ese sano margen de libertad que tiene que tener un pastor cuando interactúa con personas que posiblemente no son de iglesia o llevan años y conocen íntegramente la doctrina, tienen un recorrido dentro de la vida de moral, de la ética, de la espiritualidad. No todos están en la misma situación y el pastor no solamente trata con esas personas que ya viven o que ya hicieron cierto, de algún modo efectivo, el seguimiento de Cristo, un seguimiento explícito. Entonces, en determinados marcos, que no siempre pueden ser el que vos tengas todos católicos perfectamente formados y que intentan vivir, el pastor tiene esa libertad de poder impartir una bendición, dada la situación que no está contemplado en el libro litúrgico. ¿Me explico? Entonces, ¿quién puede entender esto? Y un pastor, o sea, una persona que es un pastor con olor a oveja. O sea, ahora, un teólogo de escritorio, sea laico, sacerdote, que vive solamente entre libres y que solamente, o gran parte de su apostolado, se pasa en un sillón con un condenser y una cámara, y bueno, es muy probable que no entienda esto. Por eso, esta declaración va dirigida sobre todo a hacer una orientación pastoral que supone una vida como ministro ordenado, una vida de servicio pastoral a gente que es a veces de parroquia y hay gente que a veces nada, está ni siquiera en una situación donde se está planteando, ¿sí? Ser católico de misa de domingo, sino que tiene un acercamiento como me pasó a mí. Cuando yo me acerqué por primera vez a confesarme, yo había tomado la comunión, había recibido inclusive la confirmación. Cuando yo me acerqué a confesarme, no sabía ni cómo confesarme. Es más, ni sabía por qué. Tenía como una vaga noción de por qué me acercaba. Ni siquiera sabía bien qué estaba buscando. O sea, tenía como todo agarrado, así con alambres, de que, bueno, el cura es bueno, Jesús. Mi asociación de las cosas no era como la que es hoy. Entonces, bueno, ahí en esa situación, el sacerdote que me recibe, también aplica ahí una cierta docencia, una charla que se da, que no está todo preestablecido en un manual. Entonces, esa es la libertad de la que habla el sentido pastoral de las bendiciones, porque sería un empobrecimiento, ¿sí? Samu, no sé si se entendió lo que dije acá, ¿querés decir algo No, vos? sí, yo creo que dentro de las experiencias que tenemos, similar a las tuyas, eh, yo creo que cuando el pastor tiene un tacto muy, muy amplio de las personas a las cuales se acerca, creo que tiene la capacidad de poder implementar incluso consejos teológicamente correctos cuando existe esa apertura, ¿no? De las dos personas, pero cuando hay definitivamente un rechazo, pues obviamente las posibilidades de darle un consejo teológicamente correcto se reducen, ¿verdad? Entonces, prácticamente, y yo es como lo he entendido, especialmente con la vida parroquial, que es bastante amplia en mi caso, veo de que la oportunidad
de que el sacerdote ejerce ese tipo de bendiciones, como que nace o crea o incrementa un vínculo entre las dos, o la relación entre el párroco y la persona que le ha venido, el laico, y le abre muchísimas puertas para obviamente poderlo encarrilar, ¿no? Por un mejor camino. En mi Así es. experiencia es lo que a mí me sucedió. Yo he tenido, te lo he compartido anteriormente, cambios quizás de ideológicos en mi proceso de conversión, hasta de que hubo ministros ordenados que se sentaron a la par mía y verdaderamente me agarraron de la mano y me acompañaron para que yo verdaderamente fuera creciendo y pudiendo tener una mejor adición a quizás incluso todos los documentos a magisterio eclesiástico como hoy en día. Pero si existe un corte, ¿no? Un rechazo absoluto de la relación o la apertura a poder recibir una persona con diferentes condiciones, yo creo que no pudiera existir ese acompañamiento. Así es. Sí, es así. Por eso, nada, muchas veces cuando uno opina sin tener un cierto conocimiento y una cierta experiencia, porque yo en mi caso concreto soy padre de familia, soy profesor, soy docente, eh, y yo no tengo, por ejemplo, yo no podría podría sí, pero dar liturgia. No sería lo mismo que yo dé la materia litúrgica. ¿Liturgia por qué? Porque no soy un ministro ordenado. Ahora, un sacerdote que celebra la liturgia y que tiene una formación mayor a la mía, y no solamente una formación, sino que tiene un conocimiento práctico de la liturgia, la va a dar mucho mejor, va a poner muchos más ejemplos, va a contar aparte de lo teórico su experiencia como sacerdote, ¿no? Y va a decir, va a poner y va a enriquecer la clase misma de liturgia. Bueno, en este caso lo mismo, o sea, ¿yo qué puedo hacer con los conocimientos que tengo yendo al documento directamente? Eso es para los sacerdotes. O sea, donde manda capitán no manda marinero, o sea, una cuestión de sentido común. Entonces lo que está sucediendo hoy con el fenómeno de las redes sociales es que muchos laicos católicos que tienen un programa y gente que lo sigue, porque han sabido hacerse de seguidores, por lo que sea, porque son carismáticos, porque hablan bien, porque plantean temas que van con el algoritmo y se disparan sus vistas, sus videos. Bueno, salen a hablar de este tema y le dan mucho peso a su opinión, ¿no? Inclusive le da mucho peso a esta opinión de decir, bueno, pero mentes brillantes salieron a objetar el documento. O sea, le estás dando mucho peso a esa mirada que vos tenés. Porque no necesariamente que alguien de mucho peso haya salido a objetar, como puede ser el caso de Müller, quiere decir que ese sea un argumento para que vos te subas y te cuelgues de ese argumento contra la declaración. Y llevas, arrastrás con vos a todos esos seguidores que eligieron tu contenido porque le caes bien, porque le gusta cómo explicás, porque pacatazo de allá, porque te juntás con este youtuber, con este otro. Y no es así. Y ahí se nos está yendo la vida, ¿no? Porque estamos licuando y diluyendo la verdadera doctrina católica. Entonces, también nos está mirando un público que no es católico. Puede ser el protestante, puede ser el no confesional, o sea, a la plataforma entra mucha gente. Entonces, uno tiene que pensar esas cosas, ¿no? No se trata solo de, acá en Argentina decimos, de soplar y hacer botella, ¿no? Que yo me siente acá y listo, y diga lo que me sale primero. No se trata de eso. Y hoy está pasando mucho eso, ¿no? ¿Te parece, Samu, o no? Perdón que te Yo creo meta que ahí, no te. la responsabilidad es muy grande. Como yo lo he dicho en un video anterior, aquí a quien se toca es al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y obviamente si nosotros estamos induciéndolos a un camino que no es el que Dios verdaderamente quiere, obviamente daremos cuentas, ¿no? O sea, es un tema muy delicado en estas situaciones. Por eso hay que ser muy prudente en cada cosa que hacemos y obviamente que sea las cosas como Jesucristo las estableció y no como yo quizás quisiera que fueran. Así es, así es. Seguimos un poco más. No sé si esto, acá, añadió, perdón, acá, que también
se deben formar la sensibilidad pastoral de los ministros ordenados para realizar espontáneamente bendiciones que no se encuentran en los libros de las bendiciones. Esta sensibilidad pastoral que muchas veces el teólogo de escritorio de corte ideológico, llamémosle pseudo tradicionalista o conservador, no tiene. Y hoy hay un nuevo fenómeno de tipo de ministro que solo aparece en las redes sociales, con más presencia, y que tiene esta característica, ¿no? Opinar cual supremo magisterio del magisterio supremo, abiertamente contra Víctor Manuel Fernández, contra el Papa Francisco, ¿no? Abiertamente, ya ni siquiera de forma disimulada, solapada, ¿no? Puede haber un sacerdote que no es frontal, pero te invita al padre Moore, por ejemplo. Eso también hay que verlo, ¿no? Uno no tiene que afirmar nada, pero ¿con qué objetivo, o sea, vos traerías al padre Moore para que te hable de los libros de Malachi Martin y de las teorías conspirativas, ¿no? ¿Por qué más bien no traes a un experto en, no sé, en alguna materia de espiritualidad que realmente forme al santo pueblo fiel de Dios y no ande contando todos estos panfletos que son indemostrables, como las teorías del Rin de Semoca en el Tíbet y cosas semejantes, ¿no? Ya a esta altura del partido, los que siguen mi contenido tienen más o menos idea de que son cosas que yo cada tanto advierto, ¿no? Repito, porque hoy en día no perdió vigencia la teoría de la conspiración. No sé si vos Samu, ves lo mismo en la plataforma, si advertís esto, si te diste cuenta de esto que estoy mencionando, me interesa tu parecer. Sí, sí, yo como te lo dije en el inicio, creo que es a veces crea quizás en el inconsciente de la persona, ¿no? Un prejuicio para poder filtrar que todo lo que procede del magisterio y estamos en un sistema defensivo quizás a todo lo que se promulga. Creo que a través del tiempo y todas estas iniciativas ha tenido un alcance quizás incluso muchísimo más superior de lo que nosotros podemos evidenciar. Que toda situación que ocurre dentro de la iglesia, y esto creo que lo había compartido contigo anteriormente, perdón, eh, es objeto o excusa para atacar al magisterio eclesiástico, ¿no? Por decir un ejemplo, lo último que vi de los sacerdotes de la sacristía de la Bandé, que hacían referencia que su obispo sería el que iba a hacer un acto disciplinario hacia el programa o hacia ellos, y se utilizó como excusa para hablar de Roma y que Roma no disciplina a un sacerdote o a otro, y pusieron varios ejemplos, por decir y no hablando, ¿verdad?, de los hermanos o sin intenciones, pero simplemente haciendo sacar a relucir qué es lo que por lo menos yo percibo, ¿no? De que cualquier tipo de cuestión de que pueda llegar a ser objeto para yo poder desintir o poder hacer una crítica en contra del magisterio eclesiástico y por consiguiente al Papa Francisco, lo utilizo para poder desde mi trinchera, ¿no? Tirar bombazos hacia allá y que Así es. incluso el mismo documento o las noticias que salen no tienen nada que ver con Roma, como le decía yo a un hermano. Quizás en este escándalo que existe dentro de lo que es de los sacerdotes de la sacristía de la Bande, quizás Roma todavía ni se entera. Y nosotros estamos haciendo un juicio ante Roma porque hace algo en contra de estos sacerdotes y no en contra de otros. Es que yo creo que no se entera, pero sí, como su deber de pastorear el sector al cual verdaderamente le es otorgado al episcopo regional, él sí tiene el deber de supervisar qué es lo que sus sacerdotes y diáconos permanentes especialmente también ejercen o hacen o dicen o comentan dentro de su región, y él es el que es el responsable de disciplinarlo. ¿Por qué me dicen, digamos un ejemplo, por qué no disciplinan a James Martin? James Martin tiene un superior, un obispo, que es el que verdaderamente tendría que tener o hacer las correcciones debidas disciplinarias, y no que no las hace, simplemente que yo no me entero. Y muchísima de esa información creo que nosotros desconocemos de ese tipo de cosas que existen. Dudo mucho de que no lo hagan, pero por decir un ejemplo, no corresponde a la sede apostólica andar investigando qué es lo que un laico, un youtuber, un ciberteólogo dice
o un cura, ¿no? De allá, por acá y por allá, que ande haciendo los comentarios. No existe un dicasterio para el YouTube o para las redes sociales que ande supervisando este tipo de cosas. Más sin embargo, está una forma ya establecida, el cual es el episcopo de la región, el que tiene que supervisar a sus sacerdotes, obviamente, y disciplinarlos si es necesario. Sí, así es. Pero bueno, de fondo pueden ser que esos hechos sean nomás una excusa que nadie dice. Suponete que sea el caso, ¿no? Que no podemos aseverar si no hubo un llamado de atención, si no hubo algún tipo de eso. Primero, de llamado de atención, segundo, una sanción. Eh, Eso tampoco excusa que tu proceder, porque en realidad vos mirá lo que haces vos. ¿Sí? Si después al otro a mí me pasa todo el tiempo, o sea, esto, ¿no? Como excusa, hasta inclusive es medio infantil. Ah, pero a él no le decís nada. Esa es la primera que sale cuando uno no quiere hacerse cargo de las cosas que hace, ¿no? Eh, Inclusive yo lo podría poner al revés, ¿no? Gracias por a mí decírmelo, ¿sí? Gracias por corregirme, o sea, gracias porque también es un acto de amor, ¿no? Aparte, el sentido de las penas es medicinal en la iglesia. Entonces, es como una forma de amor también, ¿no? O sea, para que no te estroles, no te estrelles y no estrelles a otros eh, con este contenido pernicioso, con estas actitudes, como dijiste vos, que lastiman al santo pueblo fiel de Dios. Entonces, en este sentido, uno tendría que estar inclusive mirándolo, no al revés, pero sí diciendo, bueno, qué bueno que se intervino con estos sacerdotes por su propio bien, ¿no? También, para que recapaciten, para que vuelvan al orden, para llamarlos a la reflexión, al arrepentimiento. Yo creo que en ese sentido, bueno, la actitud contraria, ay, a ese no le decís nada y a este, bueno, dijo, fue una palabrita, toda esa actitud lo que denota es nuestro estado deplorable, ¿no? O sea, y me incluyo, ¿no? Me incluyo en esto, ¿no? Esta falta de madurez por parte de nosotros los católicos, ¿no? Que somos casi como niños, ¿no? Inmaduros. Bueno, seguimos un poquito más, Samu, ¿te parece? No sé a dónde estaba, creo que acá. Un comunicado de prensa publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, casi 3 semanas después de la publicación de la Fiducia Supplicans, aclara que la verdadera novedad de la declaración es la invitación a distinguir entre dos formas diferentes de bendiciones, litúrgicas o ritualizadas y espontánea o pastoral. Una distinción que, según Tornielli, tiene sus raíces tiene sus raíces en las bendiciones administradas en otros contextos, como las indicadas por el cardenal Ratzinger al presentar diversas formas de bendiciones para los enfermos. La afirmación de Tornielli contradice un ensayo que circuló en la línea poco después de la publicación de Fiducia Supplicans, escrito por el cardenal Gerard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien escribió que la idea de las bendiciones pastorales es una nueva categoría de bendición, sin precedente ni fundamento en el magisterio católico. Esta es la afirmación de Müller que Tornielli, digamos, presenta, ¿no? Que no es así. ¿No es así, Samu? Correcto, esto es lo que prácticamente se está contradiciendo. Yo, como no quiero seguir mucho al cardenal Gerard Müller, porque obviamente mi función no es la de ir a ver quién se equivoca, porque no me daría la vida, lo pongo como, hago la salvedad de que aparentemente es lo que afirmó Müller, ¿no? Por si alguno dice, no, ¿por qué no te aseguraste si Müller efectivamente dijo esto? Bueno, digo, acá el artículo dice esto. Ahora, si eso se corresponde efectivamente con lo que Müller dijo, lo dejamos como a investigación del que ahora nos esté mirando, ¿sí? Vamos a hacer esa salvedad para que se entienda, porque por ahí nosotros estamos tomando como verdadera esta afirmación, como comprobada por nosotros, y la verdad por mí no está comprobada.
No sé si por vos, Samu, si vos pudiste escuchar y chequear si efectivamente Müller dijo esto. Dentro de varias cosas que sí escuché que dijo, sí tiene en contexto, es simplificado, es lo que dice. Y aparte de que este documento, Tornielli, obviamente tampoco es cualquier, ¿no? Hijo de vecina. Estamos hablando de que el enunciado viene del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, o sea, no es, eh, por decir un ejemplo, un editorial allá que de repente tiene quizás algún tipo de agenda ya, Claro, ya transmitida, ¿no? exacto. Hacemos esa distinción que viene a cuento. Dice, eh, el cardenal argumentó que, perdón, el cardenal argumentó que el concepto de bendición pastoral desarrollado en la fiducia súplica fue creado ad hoc para bendecir situaciones contrarias a la ley o al espíritu del evangelio. Esto es terrible, ¿no? O sea, afirmar esto es terrible. O sea, atacar, y esto es lo que te decía, ¿no? Una cosa es decir, ah, yo no lo entiendo, y otra cosa ya es esto, ¿no? Ir y cargarte directamente contra, porque en realidad vas contra el documento, vas contra quien lo escribió y vas contra quien lo aprobó, que en este caso el que lo aprobó es el Papa Francisco. Está, o sea, está bien, por ahí lo primero que cae en la consideración del intelecto es el documento. La palabra pareja, unión, no, porque, pero atrás de eso vas contra el autor, el prefecto, y contra el Papa porque el Papa lo aprobó, ¿no? Hacemos esa concatenación, te estás parando de manos contra la autoridad máxima de la Iglesia, ¿no? Y eso va, atenta directamente contra la fe ya, ¿no? Contra la fe. Ya no es una cuestión de, bueno, yo tengo reservas con una declaración, no, o sea, va directamente contra el corazón de la fe católica, ¿no? Poner en tela de juicio la autoridad del Papa. El cardenal Müller dijo que no era necesario desarrollar una enseñanza sobre las bendiciones pastorales, ya que las bendiciones de naturaleza espontánea ya eran posibles en el marco del ritual romano. Sin embargo, escuchen esto, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe escribió que la fiducia supplicans podría abordar la confusión que siguió a su pronunciamiento negativo de 2021 sobre la posibilidad de bendecir a las parejas del mismo sexo y ofrecer una visión que aúne los aspectos doctrinales con los pastorales de manera coherente. Que lo dice Fiducia Supplicans, ¿sí? Reafirma la doctrina anterior, o sea, dada por la Daria en ese momento, pero dice, pero, o sea, así todo eso no se cambia, lo que dijo la Daria, queremos contribuir a una mayor comprensión de las bendiciones en sentido pastoral, ¿no? Y ahí viene el numeral, creo que el 31, donde habla específicamente de las parejas en situación irregular y la situación de las parejas del mismo sexo. ¿No es así, Samu? Así es. Bueno, sigo, ya termina, ¿eh? El dicasterio dijo que la declaración ofrece una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, permitiendo una ampliación y enriquecimiento de la comprensión clásica de bendiciones. Esto es lo que no quieren entender. O sea, todos los que salieron a hablar que son antifiducia, no quieren entender, no quieren escuchar. Porque no quieren escuchar vos, Samu, repará en esto. La mayoría de los canales y generadores de contenido que han hecho propaganda ideológica en contra del documento, opinan sin el texto. No muestran el texto, no leen el texto, no lo estudian al texto, ni en su totalidad, ni en contexto, ni siquiera en extractos. Esta también es una cosa que tienen que tener en cuenta los que vayan a ver esos canales. Una que Tornielli y los medios de comunicación oficiales del Vaticano dijeron que ya estaba en movimiento en la era de San Juan Pablo II. Bueno, déjame compartir. Bueno, Samu, qué reflexión te merece. Saludamos a Sandra de los Ríos, Armani, a Margarita Herrera, a Coy, a Guillermo, a Memo, a Israel, ¿sí? A los que estén conectados. Bueno, Samu,
¿Qué reflexión te merece todo esto? Pues yo simplemente lo que veo y lo que verdaderamente cuando yo leí Fiducia Suplicant, así como quizás todo, todo lo que yo empecé a estudiar eh, en cuestión de la Iglesia Católica desde hace como 6 años, em, que todo tiene un desarrollo y alcanzamos a ver que los desarrollos, aunque puedan gustarme o no, ver aquellos que incluso hay diferentes congregaciones cristianas que incluso no ven ellos quizás ciertos estatutos o verdades de fe reveladas por Dios que nosotros ya los hemos elevado a dogma, tal como nosotros los entendemos ya actualmente. Sí, Ellos quizás no miran el desarrollo histórico porque em, obviamente se requiere, ¿no?, un asentamiento y un acto de fe para poder recibir todo lo que la Iglesia de Cristo enuncia. Entonces, yo jamás de los jamases voy a creer de que el magisterio eclesiástico va a enunciar algo y creer de que esto es que salió de la nada, de que un papa un día se levantó y tuvo un sueño y por consiguiente esto va a resultar a, a una declaración solemne. No, no lo creo de esa manera. Yo creo que todo lo que nosotros teológicamente podemos recibir ha sido desarrollos que tienen ya 2000 años. Obviamente, muchísimas personas eh, maquinando para que nosotros las podamos entender y tener mejor comprensión. Llámese unión hipostática, llámese cualquier doctrina que nosotros podemos ver, incluso sacramentos. eh, Ha tenido un desarrollo que es indudable y nosotros podemos ver el cordón umbilical que se puede llegar a manifestar. Y fiducia suplican simplemente, a mi forma de verlo, es otro más del desarrollo del entendimiento pastoral de lo que es las bendiciones en ese sentido. Entonces, yo jamás voy a dudar del magisterio eclesiástico en ese sentido, porque confío que es el Espíritu Santo el que lo impulsa, el que la guía, el que la sostiene. Y obviamente podemos, aunque yo no tenga toda la información que el magisterio eclesiástico tiene, confío de que es un desarrollo y el Espíritu Santo lo conserva, ¿no?, y lo mueve hasta que nosotros lo podamos escuchar o poder entender un poco mejor. Está muteado. eso es lo que cuesta entender, ¿no? Los que hacen malabares son en realidad aquellos que dicen que nosotros hacemos malabares para expresar lo que creemos, o sea, y que creyó todo católico de siempre. Cum Petrus sub Petrum, o sea, con Pedro y debajo de Pedro. No hay más vueltas. Cuando empiezan con que no, porque en realidad, con todas esas cosas, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta acá, hasta allá. Ya ahí hay una ideología en germen, que es un vicio de la voluntad, no solamente de la inteligencia. Porque recordemos que nuestra naturaleza, si bien con el bautismo tuvo una cierta regeneración, ¿sí?, el bautismo no removió las consecuencias del pecado y fue herida nuestra inteligencia y sobre todo nuestra voluntad por el pecado. Por eso la necesidad de curar con la gracia. ¿Cómo subsana la gracia eh, aplicando esa sanación, la gracia, a la voluntad, permitiéndole que obedezca, ¿no? O sea, de alguna manera Cristo estableció en su divina providencia que la forma de curar nuestra soberbia es someternos a una persona como nosotros, pero que está asistida por él, por su oración, que es Pedro. Y lo que más está costando hoy en día a los católicos, y sobre todo a los que tienen cierta formación o creen tener cierta formación, lo que más le está costando es obedecer, es confiar, es ofrecer el obsequio religioso de su entendimiento y de su voluntad. Entonces, todo eso, cuando no se logra, empiezan a buscarle la quinta pata al gato, empiezan a poner peros, pero como una forma de no entregar, ¿sí?,
ese obsequio religioso del entendimiento y del corazón. Y aparte ahora se añade que agarran un micrófono, agarran una cámara y se ponen a hacer contenido y llevan puestos a todos aquellos que lo siguen y que les cree toda esa sarta de ideologías que desparraman una y otra vez, inclusive hasta te diría, Samu, de forma infantil. Hasta incluso me animaría a decir que hasta inclusive la actitud y la forma de hacer contenido es, ¿viste cuando el nene hace berrinche y Kiko, ¿no? Tienes tú el ejemplo de Kiko. Algo que incluso tú en tus programas has dicho de que aparte de, obviamente, la necesidad de aquella persona que ya está tocando la teología, necesario quizás estudiar un poco de filosofía por el cual podamos pensar mejor, lógica. Yo quizás incluso le agrego un poquito de lingüística, eh, porque creo que todo lo que nosotros recibimos también a la forma, ¿no? El acto ilocucionario que quizás el documento hace o enuncia, yo no lo filtro, no lo recibo de la misma manera de que el cual eh, está establecido. Un ejemplo, digamos, en mis clases de lingüística decía a mi profesora, es que, por decir un ejemplo, lo que es los géneros en el vocabulario, quizás en el castellano sería, son distintos al inglés, el alemán, muy probable, al grado de que quizás en el alemán, por decir un ejemplo, al hablar de un puente, para nosotros eh, es es un objeto con género masculino, por el cual nosotros tendríamos una forma de describirlo diferente que quizás un alemán, porque el alemán, el puente, tiene género femenino. Entonces, ellos podrían hablar de bello, hermoso y darle adjetivos que también tienen consonancia con el género femenino. En cambio, nosotros que hablamos el castellano y lo tenemos en género masculino, no lo haríamos de esa manera. Entonces, el entendimiento para ellos de lo que se describe, de lo de nosotros sería un poquito diferente en el acto locucionario de transmitir lo que quiere comunicar, pero es necesario poder pasar todas estas facetas para poder recibir verdaderamente el mensaje tal y cual. ¿No? Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que tener y simplemente lo primero, ¿no? Lo primero quizás es el acto de volutivo, ¿no? El acto de la voluntad de poder entender o comprender lo que se está siendo transmitido. sí, eso es un ejercicio. Por eso la clave también, aparte de la formación filosófica, lingüística, es la vida espiritual, ¿no? O sea, el aspecto, el Papa ha insistido mucho en el tema de la oración, el tema de, nada, vivir el testimonio de vida, y todo eso no se logra sin una verdadera vida espiritual, ¿no? Es necesario, yo incluso le comentaba a mi esposa hace como una semana, acá hay un monasterio jesuita, hay carmelitas, hay de diferentes, pero los ejercicios, las charlas que desarrollan dentro de lo que es el monasterio jesuita, me fascina. Y le decía yo, incluso es un retiro, son retiros de silencio, en el cual te quedas incluso en la locación. Cuando yo tuve mi primera experiencia y me recuerdo, había visto yo una foto del Papa Francisco en su cuarto sin televisión, más que con su cama, la Biblia, unos par de libros, etcétera. Cuando yo fui a vivir este retiro, Montserrat, incluso se llama el lugar, me fascinó, me encantó, me conectó una biblioteca muy amplia. eh, Desde que tú llegas, solo llegas, comes como comunidad y de ahí en adelante te piden de que no platiques, no hables, simplemente en silencio, en oración, en meditación, en contemplación. Y obviamente hay horas para recibir sacramentos y también charlas, ¿no? Para hacer ejercicios de espiritualidad como los jesuitas tienen su habitual, ¿no? La lección divina, etcétera. Así es. Sí, es así. Y nada, me parece que podemos como generadores de contenido, eh, yo creo esto. Bueno, ahora estamos en Cuaresma, hay que recomendar
que la gente no se conecte. Yo no iría tanto, ¿no? Siempre empezar como cuando vas a un gimnasio, no te dan de una que levantes 20 kilos, ¿no? Yo creo que eso también sería un error. De a poco, ¿no? O sea, lo posible, pero los que sí hacen contenido, tratar de uno, como generador de contenido, tener sus momentos de oración, tener sus momentos de lectura, de silencio, o sea, nutrirse, hacer adoración, porque de alguna manera eso también va a ser reflejado en la plataforma, ¿no? O sea, vas a llenar, digamos, de vida sobrenatural, inclusive la forma, la actitud con la que vos comunicás, que hoy en día podemos ver claramente que los frutos de muchos canales son palpables en ese sentido, ¿no? La burla, la sorna, el escarnio, el amarillismo. Evidentemente, todo ese contenido está destruyendo la misma vida espiritual, ¿no? Constituye un veneno que bueno, un poco decimos, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y si vos no hablás con Cristo, no tenés vida de trato íntimo, asiduo con Él, y no vas a poder comunicar al Señor. Entonces, sería una buena forma, un buen consejo para todos nosotros decir, bueno, si querés seguir haciendo contenido, no dejes de hacerlo, pero incrementar la oración, nutrite de la liturgia, de la Eucaristía, de la adoración, de la lectura espiritual, de la oración, de las obras de misericordia. O sea, viví realmente para después poder comunicar eso que vos mismo estás tratando de vivir. Obviamente todos somos pecadores, todos tenemos defectos, pero estamos dando la batalla, ¿no? No sé, Samu, si vos compartís, si ves lo mismo, si pensás que algo que dije querés agregarle algo más, algo que se te ocurra, que te inspire el Señor. Y yo creo que todo lo que dijiste es necesario y es así. Eh, Aunque sí fuimos creados a imagen de Dios, la semejanza es la que hemos diluido o hemos perdido y quizás la podemos llegar a adquirir a través de todas estas virtudes que tú has mencionado, ¿no? Entre más eh, necesitado de Dios nos podemos sentir, ¿verdad? Por eso dentro de la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado aquel el pobre de espíritu. Entonces, sentirse pobre representa la necesidad constante que debe de existir de Dios, la necesidad constante que uno tiene a través que debe de recibir a través de la vida sacramental, la vida de oración, para recibir la gracia de Dios. Muy probable recibas gracias a través de emprender la cámara y transmitir en vivo, pero no se comparan a las gracias que se reciben a través de la adoración en frente del Santísimo Sacramento del altar, ¿verdad? De rodillas en oración a través de los actos penitenciales, ¿no? Del sacramento de la reconciliación y de la caridad, ¿no? De ir y hacer obras de caridad. La gracia que se recibe en ese momento quizás sobrepasa el prender una cámara y obviamente desarrollar contenido. Así Es es, necesario. así es. Así que bueno, bueno, nada, te quería agradecer por haber estado. Ya justo, mirá, llegamos bien, 1 hora 4. La verdad que lo metimos. Bueno, te quiero agradecer por haber estado en el canal la primera vez, espero que no sea la última, y por haberme sugerido este, este, mm, este dato que va a poder, estoy seguro que va a ayudarle a más de uno. Al que estaba en la duda, por ahí lo puede llegar a iluminar, y al que ya estaba reafirmado en la obediencia, le va a dar más elementos posiblemente para dialogar con honestidad, con caridad, con aquellos familiares o aquellas personas que por ahí, porque a veces estas discusiones se pueden suscitar inclusive en el mismo seno familiar, en el mismo grupo de amigos, en la misma parroquia. Puede ser, no digo que sea siempre, pero puede darse, ¿no? Inclusive en ámbitos eclesiales diversos. Así que bueno, esto ojalá, Dios sabe, nosotros lo hicimos y Dios hará llegar al que lo necesite y deba llegarle. Eso ya corre por cuenta del Señor. Así que bueno, Samu,
te dejo unos minutos para que te despidas con las palabras que quieras a la audiencia o a los que vayan a ver en mi canal este video, ¿sí? Todo tuyo, hermano. Sí, gracias, gracias por la oportunidad, Matías. Un saludo a todos a los hermanos que siguen a Católico Conoce tu Fe. Esperamos de que esto sea de muchísima bendición para ustedes, porque en esencia lo que único queremos transmitir es la fidelidad, ¿no? Que cómo se debe tener la fidelidad hacia el magisterio eclesiástico. Primeramente a Cristo, por consecuente, y para ser coherentes, ¿no? Sería también al magisterio eclesiástico. Muchísimas gracias por el apoyo y todos Dios los bendiga. Antes de despedirme, Matías, me gustaría cerrar con una oración, si tú lo permites. Sí, obviamente, obviamente. Sí, sí, sí. En el nombre del Adelante. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder hablar de ti. Te pedimos, Señor, de que nos des la gracia de poder negarnos a nosotros mismos, Señor, para poder ser discípulos auténticos y genuinos tuyos, Señor, poder seguirte en estos caminos tenebrosos, Señor, oscuros, donde lo único que brilla, Señor, eres tú, tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder mejor comprender todo aquello que nos has enseñado, Señor, a negarnos verdaderamente para que no sea nuestro entendimiento, nuestros prejuicios los que nos engañen, Señor, para poder recibir verdaderamente las cosas como tú las quieres transmitir. Te pedimos por nuestros obispos, Señor, aquellos dirigentes de nuestra iglesia. Te ponemos en nuestras oraciones también a nuestro Papa Francisco, para que sea Él siempre, Señor, como lo has instituido, signo de unidad y luz en la oscuridad. Te pedimos por aquellos hermanos que recibirán y verán este video, Señor, para que los ilumine, Señor, y que con un corazón sincero puedan recibir lo que hemos querido transmitir, Señor. Todo esto, Señor, por el hermano Matías y su familia, por las nuestras, te lo dejamos en tus santas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Samu. No te vayas, quédate ahí que te saludo fuera del vivo. Y a todos los que estuvieron, agradezco a mi querido Sale, lo quiero mucho, a Baltasar Castro. Ahí gracias a Sale por el superchat. Gracias, te quiero mucho, hermano. Rezo siempre por vos. Y bueno, por todos. Gracias, Samu. Gracias a todos, al querido Coe ahí que estuvo, a Efraín que siempre está. ¿Sí? A todos los que estuvieron, a Sandra de los Ríos, a todos, a Armani. Como les digo siempre, Dios los bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez. Chao, chao.